Todos los días, a las 6:47 de la mañana, Claudia Sánchez llegaba al edificio de oficinas más moderno de la ciudad, un edificio de vidrio y acero que se levantaba 30 pisos hacia el cielo, un edificio que albergaba la sede principal de TechVision Industries, una de las compañías de software más grandes de toda la región. Claudia no entraba por la puerta principal, entraba por la puerta de servicio. Usaba un uniforme de empleada de limpieza, un uniforme azul oscuro que la hacía prácticamente invisible, un uniforme que la identificaba como alguien de los que trabajan en las sombras, de los que limpian lo que otros ensuciaban, de los que son vistas pero no observadas. Tenía 48 años. Tenía un hijo de 18 años llamado Mateo que estaba en su primer año de universidad y tenía una hija de 15 años llamada Valeria que soñaba con ser abogada. Tenía que mantener a ambos, tenía que trabajar, así que limpiaba. Iba de oficina en oficina, recogiendo basura, limpiando escritorios, vaciando botes de basura. Era invisible, o eso creía la mayoría de la gente. Pero Claudia veía todo. Veía que las personas que pasaban junto a ella ni siquiera la miraban. Veía cómo trataban a otros empleados si se consideraban inferiores. Veía la política interna de la compañía. Veía quiénes eran los buenos y veía quiénes eran los depredadores. El director general de TechVision era un hombre de 52 años llamado Vicente Mora, un hombre que había trabajado durante 16 años para construir la compañía, un hombre que, según los rumores, era dueño del 30% de las acciones, un hombre que era prácticamente una deidad dentro de la compañía. Claudia lo había visto muchas veces, lo había visto llegando temprano, lo había visto trabajando hasta tarde, lo había visto siendo amable con algunos, y brutalmente indiferente con otros. Pero lo que la mayoría de la gente no sabía era que Claudia conocía a Vicente Mora. Lo conocía desde hace muchos años. Lo conocía de una manera que nadie en la compañía hubiera jamás sospechado. Porque Claudia Sánchez no era solo una empleada de limpieza. Claudia Sánchez era la hermana de Patricia Mora, la esposa de Vicente Mora, y esa era la razón por la cual Claudia necesitaba el trabajo. Esa era la razón por la cual permitía que la trataran como alguien invisible, porque si Vicente supiera que su cuñada trabajaba en su compañía como empleada de limpieza, habría preguntas, habría explicaciones que Claudia no estaba lista para dar. Patricia, su hermana, había muerto hace 3 años. Cáncer, una muerte lenta, dolorosa, devastadora, y en esos últimos meses, Patricia le había contado algo a Claudia, algo que cambiaría todo. Le había contado que Vicente no era exactamente quien decía ser, que Vicente había construido TechVision, sí, pero que la idea original no era suya, que la idea había venido de alguien más, alguien cuyo nombre había sido borrado de la historia, alguien a quien Vicente le debía todo. Ese alguien era el padre de Patricia, el padre de Claudia. Su nombre era Carlos Sánchez y había sido el verdadero fundador de TechVision. ¿Alguna vez has descubierto que la historia que te contaban sobre algo importante era una mentira, que la verdad había sido ocultada deliberadamente? Eso fue lo que sucedió cuando Patricia reveló la verdad a Claudia. Sucedió poco después de que Patricia recibiera su diagnóstico de cáncer. Sucedió cuando Patricia comenzó a darse cuenta de que la muerte se aproximaba y que necesitaba que alguien supiera la verdad. Carlos, dijo Patricia a Claudia en el hospital, su voz débil por los medicamentos y la enfermedad, trabajó con Vicente durante años. Fueron socios en la universidad, mejores amigos. Carlos tuvo la idea para el software. Había estado desarrollándolo en secreto. Cuando finalmente mostró el primer prototipo a Vicente, Vicente lo vio el potencial. ¿Y entonces?, preguntó Claudia, aunque tenía miedo de la respuesta. Y entonces, continuó Patricia, Vicente hizo un movimiento, convenció a nuestro padre de que formaran una compañía oficial, que trabajaran juntos. Y Carlos acordó, porque confiaba en su amigo. Patricia tuvo que detenerse, tosiendo. Claudia sostuvo su mano. Cuando Patricia continuó, su voz era más débil. Pero una noche, Vicente entró en la oficina donde estaban desarrollando el software y eliminó el nombre de Carlos de todo, de cada documento, de cada línea de código que tenía comentarios con su nombre, de cada archivo que mostraba su contribución, lo hizo desaparecer. Cuando Carlos llegó a la mañana siguiente y se dio cuenta, fue demasiado tarde. Vicente había ya reunido a inversores. Ya había firmado documentos que mostraban que Vicente era el único fundador. Ya había construido su narrativa. ¿Nuestro padre demandó?, preguntó Claudia. No, respondió Patricia.
porque Vicente convenció a papá de que si demandaba sería un escándalo, que la compañía fracasaría, que ambos perderían todo. Así que en su lugar, Vicente negoció. Le dio a papá el 20% de las acciones y le pidió que mantuviera silencio. Papá aceptó, porque creía que todavía podría construir algo, creía que todavía podría estar involucrado, pero Vicente lo mantuvo alejado, le pagaba sus dividendos, pero nunca lo incluía en las decisiones, nunca lo reconocía. Cuando papá murió hace 8 años, continuó Patricia, sus acciones fueron divididas. La mitad fue a la caridad, como específicamente pidió, pero la otra mitad fue a nosotros, a ti y a mí. Claudia sintió que el mundo se movía bajo sus pies. ¿Tengo acciones?, preguntó. ¿De una compañía multimillonaria? Sí, respondió Patricia. Tienes 10% de TechVision. Las acciones están a tu nombre. Están en una cuenta de inversión, y tú no sabías nada al respecto. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Claudia. Patricia sonrió débilmente. Porque papá me pidió que esperara, dijo. Me pidió que esperara hasta que supieras la verdad, hasta que supieras cómo se construyó la compañía, hasta que supieras quién eras realmente. Patricia murió una semana después, y con su muerte, Claudia se convirtió en el receptor de una verdad que cambiaría su vida. Durante 2 años después de la muerte de Patricia, Claudia hizo su investigación, pacientemente, cuidadosamente. Necesitaba saber si lo que Patricia le había dicho era verdad. Contrató a un investigador privado, usando sus propios ahorros limitados. Instruyó al investigador a que buscara evidencia de que Carlos Sánchez había sido el fundador original de TechVision, que buscara documentos, código de software antiguo, cualquier cosa que probara la verdad. Lo que encontró fue devastador, fue evidente, fue incuestionable. El investigador encontró correos electrónicos antiguos entre Carlos y Vicente donde discutían el software. Encontró versiones tempranas del código que tenían comentarios de Carlos. Encontró facturas que mostraban que Carlos había pagado por el desarrollo inicial del software antes de que Vicente fuera siquiera involucrado. Era todo allí. La evidencia de que Vicente había robado la idea, la evidencia de que Vicente había construido su imperio sobre el trabajo de otro hombre, la evidencia de que Vicente era un fraude. Pero Claudia no hizo nada con esa información, no inmediatamente, porque necesitaba tener un plan, porque si revelaba la verdad simplemente, Vicente podría destruirla, podría enterrar la evidencia, podría usar su poder y su dinero para asegurarse de que nadie la creyera. Así que Claudia hizo algo diferente. Consiguió un trabajo como empleada de limpieza en TechVision, intencionalmente, deliberadamente, porque necesitaba entender mejor la compañía, necesitaba entender sus operaciones, necesitaba saber cómo funcionaba, y necesitaba estar cerca de Vicente, para observarlo, para aprender sus patrones, para encontrar la oportunidad correcta. ¿Alguna vez has trabajado en un lugar donde eras prácticamente invisible? ¿Dónde podías moverte alrededor de la compañía observando todo sin que nadie te prestara atención? Eso fue lo que Claudia hizo. Durante 2 años, trabajó como empleada de limpieza en TechVision y durante esos 2 años, observó que Vicente tenía un despacho en el piso 30, un despacho que Claudia limpiaba cada noche cuando él ya se había ido, un despacho que revelaba todo sobre el hombre. Observó que Vicente tenía fotos de una familia, una esposa, 2 hijas, todas sonriendo, todas pareciendo amar a este hombre que había construido su vida sobre una mentira. Observó cómo Vicente trataba a su personal, observó que era amable con algunos, especialmente con las personas que podían ayudarlo a avanzar, pero era despiadado con otros, especialmente con las personas que no podían ofrecerle nada. Observó cómo algunas personas en la compañía comenzaban a cuestionarse a sí mismas, cómo comenzaban a dudar de su propio valor, porque Vicente tenía una manera de hacerte sentir que no eras suficiente, a menos que fueras útil para él. Pero lo que más observó Claudia fue a un hombre llamado Roberto García, un vicepresidente de operaciones que había comenzado a investigar las finanzas de la compañía, un hombre que había comenzado a hacer preguntas sobre inconsistencias en los registros históricos de TechVision, un hombre que, sin saberlo, estaba en el camino correcto hacia la verdad. Claudia vio a Vicente llamar a Roberto a su despacho. Vio que la puerta se cerraba, y aunque no podía escuchar la conversación, Claudia sabía exactamente qué estaba sucediendo. Vicente estaba asustado.
Roberto estaba acercándose a la verdad y Vicente estaba haciendo lo que siempre hacía. Estaba tratando de controlar la situación. Al día siguiente, Roberto fue reubicado en una sucursal a 3.000 kilómetros de distancia, efectivamente alejado de la investigación que había comenzado. Esa fue la gota que rebosó el vaso para Claudia. Esa fue la evidencia de que Vicente no solo era un fraude, era alguien que haría lo que fuera necesario para mantener sus secretos, incluso si eso significaba destruir la carrera de hombres honestos. Así que Claudia hizo su movimiento. Pero primero necesitaba una alianza, necesitaba a alguien en la compañía que pudiera ayudarla, alguien que tuviera acceso, alguien que tuviera poder. Claudia eligió a Alejandra Torres, la directora de Recursos Humanos, una mujer que había sido descortés con Claudia varias veces, una mujer que nunca la había visto realmente, pero una mujer que Claudia había observado ser cada vez más frustrada con Vicente, una mujer que parecía estar llegando a sus propios límites. Un día, cuando Claudia estaba limpiando la oficina de Alejandra después de que todos se habían ido, Claudia hizo algo audaz. Dejó una carpeta en el escritorio de Alejandra, una carpeta que contenía toda la evidencia, toda la investigación, toda la prueba de que Vicente era un fraude, y adjuntó una nota. Si quieres saber la verdad sobre Tech Vision, abre esta carpeta. Te llamaré mañana, una amiga. Claudia sabía que era arriesgado. Sabía que Alejandra podría simplemente llamar a seguridad, sabía que podría perder su trabajo, pero también sabía que era su única oportunidad. A la mañana siguiente, Claudia hizo una pausa en su trabajo de limpieza y llamó a Alejandra, una llamada anónima, usando un teléfono desechable que había comprado en secreto. ¿Leíste la carpeta?, preguntó Claudia. Hubo un largo silencio. Luego la voz de Alejandra. ¿Quién eres? Alguien que conoce la verdad, respondió Claudia. Alguien que está cansada de que se mantenga oculta. Estas acusaciones, dijo Alejandra, son graves. Si son falsas, es difamación. Si son verdaderas, es fraude. ¿Cuál es? Son verdaderas, respondió Claudia. Toda la evidencia está allí. Códigos de software antiguos, correos electrónicos, documentos financieros. El hombre que realmente fundó Tech Vision fue Carlos Sánchez. Vicente Mora le robó la idea y construyó su imperio en la mentira. ¿Y quién eres tú en todo esto?, preguntó Alejandra. Claudia hizo una pausa. No estaba lista para revelar su identidad aún, pero tampoco podía ser completamente anónima. Alejandra necesitaba confiar en ella. Soy alguien conectado a Carlos Sánchez, dijo Claudia finalmente, y soy alguien que tiene prueba de todo lo que ves en esa carpeta. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Alejandra. Quiero que presentes esta evidencia al Consejo de Dirección, dijo Claudia. Quiero que se haga una investigación formal. Quiero que la verdad salga a la luz. Claudia colgó y luego esperó. ¿Alguna vez has puesto tu fe en alguien que apenas conoces? ¿Alguien en cuya integridad debes confiar porque no tienes otra opción? Alejandra Torres era una mujer de 45 años. Había trabajado en Tech Vision durante 8 años. Había sido leal a Vicente. Lo había apoyado. Y en cambio, Vicente la había mantenido fuera de las decisiones importantes. La había ignorado en juntas. La había subestimado. Cuando leyó la evidencia en esa carpeta, cuando vio la prueba irrefutable de que Vicente era un fraude, algo cambió en Alejandra. Cambió su lealtad, cambió su perspectiva y cambió su disposición a tomar acción. Alejandra fue al Consejo de Dirección, solicitó una reunión de emergencia, presentó la evidencia, demandó una investigación. Lo que sucedió después fue caótico. Vicente negó todo. Dijo que la evidencia había sido manipulada. Dijo que era un complot en su contra. Dijo que Alejandra estaba celosa porque no había sido promovida. Dijo todo lo que un hombre culpable diría. Pero el Consejo de Dirección no fue idiota. El Consejo de Dirección estaba compuesto por personas inteligentes, personas que podían leer documentos, personas que podían reconocer la verdad cuando la veían. Contrataron a una firma forense independiente para investigar, y la firma forense confirmó exactamente lo que la evidencia mostraba. Vicente había robado la idea. Vicente había construido su imperio sobre una mentira. Vicente fue forzado a renunciar. Fue sometido a un escrutinio legal. Fue expuesto públicamente como un fraude. Y fue en ese caos, en ese momento de máxima incertidumbre, cuando Claudia finalmente se rebeló. Pidió una reunión con el Consejo de Dirección. Una reunión privada,
Y cuando se sentó en esa sala de conferencias, rodeada de los hombres y mujeres más poderosos de TechVision, Claudia hizo su anuncio. Mi nombre es Claudia Sánchez, dijo, y soy la hermana de Patricia Mora, la esposa de Vicente Mora. Soy la hija de Carlos Sánchez, el verdadero fundador de TechVision. Hizo una pausa. Dejó que eso se estableciera. Actualmente soy accionista del 10% de esta compañía y he estado trabajando aquí como empleada de limpieza durante los últimos 2 años para investigar qué había sucedido con mi padre, para entender cómo se había construido esta compañía, para recopilar la evidencia que he presentado al consejo. Claudia se levantó, se acercó a la ventana, miraba hacia la ciudad, miraba hacia el horizonte. Mi padre construyó esta compañía con su propia mano, con su propia mente, con su propia creatividad, y fue robado por su mejor amigo, fue traicionado por alguien a quien confiaba. Y mi padre, en su bondad, en su deseo de no causar más daño, aceptó una solución que lo mantuvo fuera, que lo mantuvo callado, que lo mantuvo invisible, muy similar a como he estado invisible para ustedes durante los últimos 2 años. Pero la verdad no puede ser ocultada para siempre. La verdad, eventualmente, sale a la luz. Y ahora estamos aquí, con la verdad expuesta, con la injusticia reconocida. Ahora, como accionista mayoritario con voto en este consejo, demando que se tomen acciones, que se investigue completamente la conducta de Vicente Mora, que se compense a los herederos de Carlos Sánchez y que se haga un cambio fundamental en la dirección de esta compañía. El silencio en la sala era absoluto. Luego, el presidente del consejo, un hombre de 65 años llamado Harold Chen, habló. ¿Quieres decir que has estado limpiando nuestras oficinas durante 2 años, mientras eras accionista de la compañía? Preguntó, claramente asombrado. Sí, respondió Claudia, porque necesitaba estar cerca, necesitaba entender, y necesitaba estar en una posición donde nadie cuestionara mi presencia, una posición donde podía observar sin ser observada. Eso es muy inteligente, dijo Alejandra sonriendo. Eso es lo más inteligente que he visto en esta compañía en años. ¿Alguna vez has visto a alguien transformarse completamente? Cambiar de ser invisible a ser completamente visible, de ser ignorado a ser escuchado, de ser un peón a ser un jugador del juego. Lo que sucedió después fue extraordinario. El consejo, tras una investigación rápida que confirmó todo lo que Claudia había presentado, removió a Vicente de todos sus roles. Congelaron sus activos mientras se llevaba a cabo una investigación legal completa y declararon a Claudia como la nueva miembro del consejo de dirección. Más tarde ese mismo día, Claudia fue escoltada a través de las oficinas de TechVision, pero esta vez no como empleada de limpieza, esta vez como miembro del consejo de dirección, y el cambio fue notable. Personas que nunca la habían visto, que nunca la habían notado, de repente se daban la vuelta para verla pasar. Personas que habían sido corteses con ella se volvían serviles. Personas que habían sido descorteses se volvían extremadamente corteses. Era la misma persona, las mismas habilidades, la misma inteligencia, pero todo había cambiado simplemente porque ahora todos sabían quién era realmente. Claudia fue a la oficina de Vicente, la oficina que ella había limpiado cientos de veces, la oficina donde había observado fotografías de la familia de Vicente, la oficina donde había visto evidencia de su deshonestidad. Se sentó en el escritorio de Vicente y permitió que la realidad de la situación se estableciera. Ella había ganado, su padre había sido vindicado, la injusticia había sido reconocida, y el hombre que había construido su vida sobre una mentira había sido derribado. Pero Claudia no se permitió celebrar, porque sabía que el verdadero trabajo estaba por venir, porque ahora tenía la responsabilidad de dirigir una compañía, de cuidar a sus empleados, de asegurar que los valores de su padre, los valores de integridad, fueran instaurados en la cultura de la compañía. Lo primero que hizo Claudia fue traer a Roberto García de vuelta, el vicepresidente que había sido exiliado porque estaba llegando demasiado cerca a la verdad. Lo trajo de vuelta y lo ascendió a director de investigación interna. Le dio el poder de investigar completamente todas las operaciones de la compañía. Lo segundo que hizo fue crear un fondo en honor a su padre Carlos Sánchez, un fondo que proporcionaría becas a estudiantes de familias de bajos ingresos que querían estudiar tecnología, porque su padre había creído en el poder de la educación, había creído en otorgar oportunidades a otros. Lo tercero que hizo fue cambiar la cultura de la compañía. Introdujo políticas que requerían que todos los empleados fueran tratados con dignidad.
que no hubiera discriminación, que no hubiera favoritismo, que la meritocracia fuera la base de todos los ascensos. Fue impopular con algunos. Los hombres y mujeres que habían prosperado bajo el régimen de Vicente, que habían obtenido poder a través del favoritismo, se resistieron. Pero Claudia no cedió, porque había visto de primera mano lo que sucedía cuando la integridad no era la base de una organización. Había visto cómo florecía la corrupción. 6 meses después de tomar su rol como miembro del consejo, Claudia fue promovida a presidenta ejecutiva de TechVision. Era una decisión unánime. Incluso aquellos que habían sido leales a Vicente reconocieron que Claudia era lo que la compañía necesitaba: alguien íntegra, alguien que entendía el verdadero valor de la compañía, alguien que no estaba buscando poder por el poder. ¿Sabes lo que es ser subestimado durante años y luego finalmente demostrar tu valor? ¿Sabes lo que es estar invisible y luego ser visto completamente? Claudia vivió eso, y mientras vivía eso, mientras pasaba de ser una empleada de limpieza a ser la presidenta ejecutiva de una compañía multimillonaria, algo cambió en ella también. Renunció a su segundo trabajo, dejó su apartamento pequeño, se permitió vivir en un lugar donde podía respirar, se permitió estar cómoda, y lo más importante, se permitió ayudar a sus hijos. Mateo pudo abandonar su trabajo de medio tiempo y enfocarse completamente en sus estudios. Valeria pudo tomar clases de derecho privadas que la prepararon para su carrera futura. Ambos pudieron ver a su madre recibir la validación que se merecía, pero Claudia no se olvidó de dónde vino. Trabajando como empleada de limpieza en TechVision, vio muchas personas en situaciones similares a la suya, personas que eran invisibles, personas cuyo trabajo era esencial pero no valorado, personas que estaban limpiando el éxito de otros sin que nadie reconociera su contribución. Así que cuando Claudia se convirtió en presidenta ejecutiva, hizo algo revolucionario. Duplicó los salarios de todos los empleados de limpieza. Los incluyó en el programa de beneficios de salud. Los reconoció públicamente en las reuniones de la compañía. Y más que eso, creó un programa de desarrollo profesional para ellos. Un programa que les permitía avanzar en sus carreras si querían. Un programa que reconocía que la gente que limpia tu compañía es digna de oportunidades también. Fue impopular. Algunos accionistas se quejaron de que los costos laborales eran demasiado altos, pero Claudia mantuvo su posición. Los empleados que se sienten valorados hacen un trabajo mejor, dijo en una junta de accionistas. Y un trabajo mejor se traduce en una compañía mejor. Y una compañía mejor se traduce en ganancias mejores. Así que no estoy perdiendo dinero, lo estoy ganando. Los números la apoyaron. Bajo la dirección de Claudia, TechVision no solo prosperó, se convirtió en una de las compañías más innovadoras y exitosas de su región. Un año después de que Claudia se convirtiera en presidenta ejecutiva, fue invitada a hablar en una conferencia de liderazgo empresarial, una conferencia donde compartía el escenario con otros CEO, otros presidentes ejecutivos, otras personas influyentes del mundo empresarial. Cuando Claudia subió al escenario, mirando hacia la audiencia de cientos de empresarios, ejecutivos y líderes, hizo una pausa, permitió que el momento se estableciera, permitió que la ironía de la situación se hundiera. Una mujer que un año atrás estaba limpiando pisos, ahora estaba hablando a CEOs sobre liderazgo. Quiero contarles una historia, comenzó Claudia. Una historia sobre invisibilidad, una historia sobre injusticia, una historia sobre cómo el poder puede cambiar las manos de quienes no lo merecen a quienes sí lo merecen. Contó su historia. Contó sobre su padre, contó sobre cómo Vicente había robado su idea, contó sobre cómo ella había trabajado como empleada de limpieza durante 2 años para investigar la verdad, contó sobre la evidencia que había recopilado, contó sobre la confrontación, contó sobre la redención. Cuando terminó, la audiencia estaba completamente en silencio. Algunos lloraban, otros simplemente miraban con asombro. ¿Cuál es la lección?, preguntó Claudia. La lección es que el éxito que construyes sobre mentiras eventualmente se colapsa, que la integridad es la base real de cualquier empresa duradera, y que las personas que ignoras, las personas que no ves, a menudo son las personas más valiosas. Porque cuando estaba limpiando pisos en TechVision, veía cosas que los ejecutivos no veían, veía la cultura real de la compañía, veía cómo se trataba a la gente cuando nadie estaba mirando, veía dónde estaban los problemas, porque estaba en una posición donde podía observar sin ser observada.
Así que si eres un líder, si estás a cargo de una organización, te pido que hagas esto. Mira a las personas invisibles, a los que limpian, a los que cargan, a los que hacen el trabajo que nadie quiere hacer, porque esas personas están viendo tu verdadera naturaleza, y algún día podrían ser los que cambien tu destino. Cuando Claudia terminó su discurso, la audiencia se levantó, una ovación de pie, de personas que comprendían exactamente qué era lo que estaba diciendo, de personas que reconocían la verdad en sus palabras. ¿Alguna vez has sido invisible? ¿Has estado en un lugar donde nadie te veía? ¿Has sentido la injusticia de ser ignorada, siendo que tu trabajo era esencial? Esa fue la pregunta que Claudia dejó con la audiencia. Y esa fue la pregunta que la audiencia llevó consigo cuando dejaron la conferencia. En los años siguientes, Claudia continuó dirigiendo TechVision. La compañía creció, sus ganancias aumentaron, su reputación se convirtió en sinónimo de liderazgo ético. Pero más importante que eso, Claudia se convirtió en una voz por los trabajadores ignorados. Se convirtió en una defensa de quienes son invisibles. Fue a escuelas y habló con estudiantes sobre la importancia de la integridad. Escribió un libro sobre su experiencia. Se convirtió en una mentora para emprendedoras jóvenes. Mateo se graduó de la universidad. Se convirtió en ingeniero de software. Trabajó en TechVision durante un tiempo, en el equipo de desarrollo de producto. Luego se fue y fundó su propia compañía. Una compañía que enfatizaba la flexibilidad laboral y la dignidad de los trabajadores. Una compañía que reflejaba los valores que su madre había instaurado en TechVision. Valeria se convirtió en abogada, una abogada de derechos laborales. Trabajó con empleados que habían sido explotados por sus empleadores. Trabajó con compañías para cambiar sus políticas. Trabajó para asegurar que lo que le pasó a su abuelo, lo que pasó a su madre, no le pasara a otros. Y ambos, Mateo y Valeria, no olvidaron de dónde vinieron. No olvidaron los años que su madre había luchado. No olvidaron las lecciones que había enseñado. 10 años después de que Claudia se convirtiera en presidenta ejecutiva de TechVision, la compañía fue reconocida como la más ética del país, no solo en términos de ganancias, sino en términos de cultura empresarial. La forma en que trataba a sus empleados, la forma en que se conectaba con sus comunidades, la forma en que operaba con integridad, fue un cambio revolucionario y fue causado por una sola mujer, una mujer que había decidido que la injusticia no sería tolerada, una mujer que había usado su posición de invisibilidad para recaupilar evidencia, una mujer que había tenido el coraje de enfrentarse a la corrupción. Vicente Mora fue sometido a juicio, fue encontrado culpable de fraude, fue condenado a 3 años de prisión, sus activos fueron congelados, su reputación fue destruida. Pasó el resto de su vida intentando explicar qué había sucedido, intentando justificar sus acciones, pero nadie lo escuchó. La ironía, por supuesto, era que Vicente, quien una vez fue todopoderoso, ahora era invisible. Nadie le importaba, nadie quería escuchar sus excusas. Había caído completamente de la gracia. Y Claudia, quien una vez fue invisible, ahora era todo lo que importaba. ¿Alguna vez has pensado en cómo el universo equilibra las cosas? Cómo la justicia, aunque tarde, a menudo llega, cómo los que fueron tratados injustamente a menudo terminan siendo vindicados. Esa fue la experiencia de Claudia. Fue una vida de ser ignorada, de ser rechazada, de ser tratada como si no importara. Y luego, un cambio, una transformación, un reconocimiento de quién era realmente. Pero lo más importante es que Claudia no permitió que la injusticia la endureciera. No permitió que la invisibilidad la hiciera amargada. En su lugar, la usó como motivación. La usó para construir algo mejor, para crear una compañía que valoraba a la gente, para crear un mundo donde lo invisible se vuelve visible, donde lo ignorado es reconocido, donde la integridad importa. Esta fue la historia de la trataron como una simple empleada, sin saber que era la dueña de la empresa. Pero es más que eso. Es una historia sobre justicia, es una historia sobre integridad, es una historia sobre cómo la verdad, eventualmente, sale a la luz. Y es una pregunta para ti. ¿Quién es invisible en tu organización? ¿A quién no estás viendo? ¿A quién estás tratando como si no importara? Porque esa persona invisible, esa persona que estás ignorando, podría ser la persona que cambia todo. Podría ser la persona que reconoce que te has alejado del camino. Podría ser la persona que te fuerza a enfrentar la verdad sobre quién eres realmente.
O podría ser que tú seas esa persona invisible. Podría ser que estés en un lugar donde nadie te ve, donde tu contribución no es valorada, donde tu integridad se cuestiona. Si es así, quiero que recuerdes a Claudia. Quiero que recuerdes que la invisibilidad no es permanente. Quiero que recuerdes que la verdad, eventualmente, sale a la luz. Quiero que recuerdes que tu valor existe, incluso si nadie lo reconoce ahora, porque Claudia fue ignorada durante 2 años, fue tratada como empleada de limpieza, fue invisible, pero su valor no desapareció, su conocimiento no se evaporó, su integridad no fue comprometida, y cuando el momento fue el correcto, cuando la verdad salió a la luz, todo cambió, y ella fue finalmente visto, finalmente fue valorado, finalmente fue reconocido como la extraordinaria que siempre fue. Eso puede ser tu historia también, si tienes el valor, si tienes la determinación, si tienes la fe en que algún día, de alguna manera, tu invisibilidad se convertirá en visibilidad, porque el universo tiene una forma de equilibrar las cosas, de reconocer la integridad, de recompensar a los honestos, y si esperas, si permaneces íntegro, si continúes siendo verdadero contigo mismo, tu momento vendrá, tu reconocimiento llegará, tu verdadero valor será finalmente visto. Eso es lo que la historia de Claudia nos enseña, eso es lo que su viaje nos muestra, eso es lo que su transformación de empleada invisible a líder empresarial proclama.